¿Qué tal? Somos el equipo conformado por Fidel Fuentes Rojas, José Alfredo Espejel Zaragoza, María de los Ángeles León Chávez, Rosa Isabel Recendis, Víctor Hugo López Vivero. En esta ocasión les vamos a platicar sobre el modelo de gestión ambiental ISO 14001. Sean bienvenidos y muchas gracias por atendernos. Adelante. Muy bien. ISO es la Organización Internacional para la Estandarización. Es un organismo no gubernamental y se integra a 167 organismos de diferentes naciones en materia de certificación. ISO desarrolla y publica normas internacionales. Las normas están agrupadas con base en 97 áreas o campos de actividades. Pero, ¿qué entendemos por un estándar? Cuando hablamos de estándar, pensemos en la forma en que se hacen las actividades en las empresas para asegurar que el proceso sea confiable, es decir, que las cosas se hagan como deberían. Un conjunto de normas que elabora ISO es ISO 14000. Esta familia de normas es referente a los sistemas de gestión ambiental. Dicha familia considera para las organizaciones un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una empresa. Este conjunto de normas involucra algunas de las cuales voy a mencionar a continuación. Particularmente, la familia de normas ISO 14000 refleja cómo sustituir un sistema de gestión ambiental o cómo construirlo, mejor dicho. Pretende crear un equilibrio entre ahorro económico y la disminución de los impactos ambientales. Dentro de esta familia de normas aparece la ISO 14001, que constituye los criterios necesarios para llevar a cabo un sistema de gestión ambiental, pudiendo certificar empresas bajo esta norma. Establece las pautas para que la empresa construya un sistema de gestión ambiental eficaz. También tenemos la ISO 14006, enfocada al ecodiseño, orientando sus objetivos a considerar los aspectos de reuso, reciclaje y biodegradabilidad. Las normas ISO 14010 e ISO 14011 establece principios generales sobre las auditorías ambientales que se aplican a todos los exámenes de auditoría ambiental. La ISO 14044 se refiere al análisis del ciclo de vida, consumo y uso de materiales, consumo de energía y está relacionada con la ISO 14006. De todas las normas que constituyen la familia 14000, solo la 14001 en su versión 2015 es certificable. El resto son normas de apoyo para el cumplimiento total del sistema de gestión ambiental. Muy bien. El modelo ISO 14001 debemos tener claro que es ejecutado por la organización o empresa que va a asumir esta responsabilidad para implementar el sistema de gestión ambiental y la aplicación va a depender de cada empresa de acuerdo a su contexto. Por lo tanto, el sistema de gestión ambiental es una decisión que debe tomar la alta dirección y en función de ello debe de establecer los compromisos eh, como contratos o convenios con organismos acreditados con la finalidad de establecer, implementar, mantener y mejorar este sistema de gestión ambiental, asignando responsables tanto internos como externos. Implementar una norma significa no solamente establecer una serie de pasos, sino comprometerse en un proceso de mejora continua que se conoce comúnmente como un ciclo PHV o ciclo de Deming. Se comienza por planificar, conociendo las bases de la organización, los procesos, el manejo interno en general de ella. Después se comienzan a hacer una serie de mejoras, preparativos para respuestas ante eventualidades, en el caso de ISO 14001 ambientales.
¿Y qué se busca con esto? Pues verificar a través de controles, mediciones de evaluación de desempeño de estos procesos que ya hemos establecidos para después mejorarlos y cambiarlos. No voy a andar más en esto porque a continuación vamos a ver cómo se empata con la norma ISO 14000. Bien, en general, la Organización de Estandarización Internacional tiene este esquema que se llama de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas ISO que se establezcan tienen los mismos capítulos. Es decir, hay una norma para la norma en donde ya se estableció que tengan siempre la misma forma a través de estos 10 capítulos, de los que vamos a profundizar solamente en 7. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, los 3 primeros son simplemente informativos, es donde se establece la introducción, el alcance que va a tener este documento, las referencias normativas, así como las definiciones y los términos. ¿Cuál es lo importante? Los siguientes 7 capítulos que, como podemos ver, aquí ya están distribuidos de acuerdo al ciclo de Deming. En la parte de planificar, vemos que está el capítulo 4, que va a sustentarse en el apoyo y la operación de la organización. ¿Para qué? Para hacer a través de una evaluación del desempeño, que es el capítulo 9, para el proceso de mejora que se establece en el último capítulo, y así actuar de acuerdo a la planificación que se diseña en el capítulo 6. El capítulo 5, si lo pueden ver, está en el centro. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la alta dirección de la organización debe estar presente en cada uno de estos ciclos, de todos estos pasos, para que se comprometa a lograr todo el tiempo una difusión, una documentación, la información de todo lo que se está realizando en estos. Y si ustedes ven, a los lados, están el cumplimiento de los requisitos y el contexto de la organización. Eso lo que nos da a entender es cómo todo el tiempo la organización está rodeada de un contexto en el que se desenvuelve. Vamos a verlo más adelante. Porque esta es en realidad la forma en que se implementa el sistema. Como pueden ver, los capítulos del 4 al 7 son en donde se establece la planificación de todo esto. En el capítulo 8 es en el de hacer, es cuando se plasma la operación y las modificaciones que vamos a hacer al control operativo de la organización, de la planta, de la empresa, de la cual sea que vayamos a intervenir. Y en el capítulo 9 podemos ver cómo la norma se refiere ya específicamente a la verificación, a los seguimientos, a los análisis, a las evaluaciones, a cómo se debe realizar una auditoría interna para que sea revisada por la dirección, por la alta gerencia, para que posteriormente con esta evaluación ya vayamos a evaluar y mejorar en nuestro proceso, que se va a retroalimentar de conformidad con las acciones correctivas que también ya debemos tener definidos. Y esto ¿cómo va a impactar? Va a modificar nuestro sistema de gestión ambiental. Vamos a ver la siguiente para ver más de cerca esto. En el capítulo 4, el capítulo 4 es la base de todo el proceso de implementación de una norma ISO 14000. ¿Por qué? Porque se debe realizar un análisis dentro del ambiente en el que está embebido la organización. Con el contexto no solamente me refiero a qué se dedica, también me refiero a cuáles son los factores externos como el ambiente político, económico, cultural y social, en donde se desarrolla la organización. Obviamente también tenemos que tener presentes el ambiente interno, cómo está formado, quiénes son los trabajadores, cuáles son nuestros departamentos,
cómo es que trabaja. ¿Por qué? Porque necesitamos además entender las necesidades, las expectativas de los stakeholders o las partes interesadas. ¿Quiénes pueden ser estos stakeholders? Pueden ser los clientes, pueden ser nuestros proveedores, puede ser la sociedad en la que se desarrolla la empresa. Para esto, con el objetivo de determinar el alcance del sistema de gestión ambiental y así poder definirlo. ¿Quién hace esto? Pues la alta dirección, como les digo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es clave para que esto sea posible. La alta dirección de la empresa es quien establece los compromisos para mantener este sistema funcionando, quien define la política ambiental en la empresa y a través de una serie de asignaciones, de roles, de un organigrama específico, ya sea de agentes externos o internos, debe haber regularmente un encargado de implementar este sistema de gestión ambiental de manera externa, se contrata a una empresa, pero también debe haber personal que esté vigilando que estas pautas se cumplan. ¿Para qué? Para que ya cuando entremos al capítulo 6, en la planificación, tomemos en cuenta todo el contexto de la organización. De hecho, se retoman todos los puntos del 4.1 al 4.4 y se plasman en el capítulo 6 para trazar acciones que detecten primero riesgos y oportunidades y luego formas en actuar para con ellas. También aquí, obviamente, debemos establecer una serie de objetivos ambientales basados en los aspectos ambientales de la empresa y los impactos que generan. En el capítulo 7 ya tomamos en cuenta la comunicación interna de la empresa, cómo lo vamos a comunicar, obviamente, a cada uno de los miembros. En todo momento, si bien aquí en el 7.5 es donde se dice que está la información documentada, en cada uno de estos capítulos se debe documentar la información para dar soporte a todo lo que vayamos haciendo y podamos revisar cada uno de los puntos que hay. Obviamente tenemos que ver los recursos que tenemos, la competencia, hay que informar, concientizar a la gente para que esté todo el tiempo comprometido a través de lo que ya dije, comunicación. ¿Esto con qué objetivo? Con que cuando pasemos a las siguientes fases, que es la siguiente lámina, ya podamos establecerlo en las operaciones a través de la planificación, el control operativo de las variables que hemos determinado, preparando una respuesta previamente ante las emergencias. ¿Por qué? Porque si ya conocemos el contexto, si ya planificamos actividades, ya somos capaces de saber por dónde puede desviarse el proceso. Entonces, tenemos la capacidad de regresar, preparar una respuesta basado en una posible desviación que hemos previsto. Una vez que tenemos todos estos establecidos, ya podemos verificar que a través de lo que hemos medido, podemos darle seguimiento, analizar los resultados, evaluarlos y mediante un proceso de auditoría interna que será tanto por el personal interno como externo y la alta dirección, se emite un reporte que va a evaluar este rendimiento y donde ya se establecen qué pautas de mejora podemos establecer. Si vemos que los resultados de lo que esperamos, bueno, entonces se establece lo que se conoce como una no conformidad y se establecen acciones correctivas para regresar al ciclo como de Deming a través de la mejora continua, como lo vemos en las diapositivas anteriores, y codificamos el sistema de gestión ambiental. Aquí vamos a ver justamente cómo se corrige eso a través de un diagrama de flujo. Como podemos ver, así se atiende una acción correctiva. Detectamos una no conformidad, se hace una acción inmediata, se realiza una acción inmediata de las que ya habíamos previsto y se evalúan las causas de esta desviación. Se establecen acciones correctivas otra vez con base en lo que ya habíamos establecido en el manual.
y se evalúa si es que esto mejoró el desempeño de nuestras variables. Si no mejoran, regresamos a evaluar las causas y comienza el ciclo. Si en caso de que ya quede ahí resuelto el problema, bueno, se termina el ciclo de mejora y obviamente se realizan cambios al sistema de gestión ambiental. Muy bien. Todo este bagaje que hemos presentado hasta el momento, en donde hablamos de un organismo certificador, en donde hablamos de un proceso, de una implementación de sistemas de gestión, pues al final van a ser efectivamente responsabilidad de entidades profesionales, de entidades que tienen la capacidad de validar estas metodologías y de al final certificar. Mencionábamos al principio de la exposición que de esa familia de normas ISO 14000, pues la 14001 va a ser certificable. Aquí, ¿quién va a ser el responsable? Pues va a ser esta organización internacional de estandarización y va a tener en cada uno de los países una serie de entidades morales que van a tener la capacidad y van a tener los permisos necesarios de esta entidad internacional que mencionaba anteriormente para dar fe de que se han cumplido con los estándares, con los requisitos de estos manuales de certificación y poder tener al final un documento que avala que el sistema de gestión ambiental está aplicado y está basado en las directrices de la familia ISO 14000. En este sentido, nuestros organismos de certificación pues, van a tener la capacidad de poder decir si contamos, si la empresa cuenta con los requisitos, si se ha implementado de forma correcta, si se está siguiendo, si estamos presentando los resultados o los avances o el seguimiento una vez obtenida la certificación. Y pues al final va a ser responsabilidad de una serie de consultores, de una serie de empresas que van a estar registradas ante la entidad mexicana de acreditación. Estas entidades que van a estar acreditadas por esta sociedad, pues obviamente están certificadas para que sean capaces de evaluar, de revisar requisitos y de al final de validar mediante la realización de auditorías y finalmente establecer certificaciones. ¿Sale? Van a establecerse evidentemente en territorios distintos. Hablando de México, pues va a ser nuestro país y estas empresas que están avaladas por la entidad mexicana de acreditación, pues van a poder ser capaces de emitir los certificados a las empresas mexicanas. ¿Qué es lo que le van a dar? Van a dar un certificado ISO 14001 y evidentemente para que la empresa lo pueda mantener, tendrá que acreditar ante estos organismos una serie de requisitos una vez que ya tiene este nombramiento o esta etiqueta o esta certificación. Bien, dentro de todo de este proceso, pues evidentemente para la empresa es importante el saber qué recurso tiene que destinar para el logro del objetivo, la implementación del sistema de gestión ambiental y obviamente su certificación. En el caso de la norma ISO 14001, pues así como hay una planificación, vamos a comenzar con la necesidad de disponer de los elementos, de los textos, de los manuales, y esto va a ascender en promedio a unos 3,500 pesos. ¿Vale? La inversión que la empresa haga pues va a depender mucho del tamaño de la empresa, va a depender de la cantidad de elementos de su operación, de su funcionamiento que quiere certificar o en el cual quiere implementar el sistema de gestión ambiental y pues evidentemente los costos no van a ser los mismos para una mediana o pequeña empresa que para una gran empresa. ¿Sí? Atendiendo al objetivo de cada una de estas entidades privadas, pues vamos a tener evidentemente un costo que puede incrementar o puede disminuir. En este caso, al final, estos recursos que están siendo destinados a la implementación y certificación del sistema de gestión ambiental, pues va a tener, al igual en cuanto a tiempos, una variabilidad.
¿sí? Teniendo como promedio, pues en casos sencillos, el alcance del objetivo y de la certificación aproximadamente en medio año o se puede extender hasta un año completo, ¿sí? Esto para poder contar, pues evidentemente con el certificado de ISO 14001. ¿Cuáles son los beneficios que busca la empresa? Pues como habíamos dicho anteriormente, la necesidad va a atender al deseo de la empresa de implementar un sistema de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque debe de cumplir con normativas de carácter obligatorio, ¿sí? Normativas que provienen de las leyes o las normas de cada país y finalmente, pues también enrolarse en la competencia. ¿Sí? Si recuerdan, por ahí mencionábamos una filial de esta familia de ISO 14000, pues que tenía que ver con la implementación o el estudio de la calidad de vida, la certificación de las características ambientales de los productos, y pues esto va a tener un alcance hacia el posicionamiento de esta empresa frente a su competencia. ¿Por qué? Pues porque al final está ofreciendo productos que tienen una garantía de ser generados bajo un esquema de gestión ambiental. ¿Sí? Ya del lado legal, pues obviamente el sistema de gestión va a apoyar a la empresa en el seguimiento de las normas a las que está obligada. Vamos a garantizar, evidentemente, cumplir leyes, vamos a evitar en algún momento la presencia de multas o de sanciones, se van a disminuir elementos no deseables como los accidentes al interior de estas instituciones, se fortalece, se posiciona en el mercado y finalmente pues le va a dar un valor agregado a nuestra empresa. Todas estas ventajas pues son complementarias, atendiendo a las características del sistema de gestión ambiental, pueden cumplirse todas o puede ser una parte. Esto a interés de la dirección, como se hablaba anteriormente. ¿Sí? Este es el documento que se va a obtener. Lo destacable del certificado ISO 14001-2015 en este momento, pues es que se emite, tiene una vigencia de 3 años y la empresa debe de ofrecer una serie de evidencias a cada año para mantener este estatus de certificación ambiental. ¿Vale? Entonces, atendiendo a los compromisos que la empresa disponga por el mismo sistema de gestión ambiental, pues va a tener que cumplir con determinados lineamientos al momento de querer ratificar la certificación. Y pues por el momento es todo. Damos gracias y esperamos que haya sido de su agrado la explicación sobre la norma ISO 14001. Mil gracias.